expediente 789-2022, seguido por la sucesión de Víctor Segundo de Alarcón de la Cuba y otro, en contra de Humapalca sobre otorgamiento de escritura pública. Viene en apelación de sentencia. Solicita informe oral el abogado de la parte demandante, el doctor Alonso de Anderas Aragón. Viene en grado de apelación la sentencia de fecha 18 de octubre del año 2023, cuyo fallo declara improcedente la demanda de otorgamiento de escritura pública, suscrito por el juez del Juzgado Civil de Paucarpata, el doctor Lino Zúñiga Portocarrero. Bien, doctor de Anderas, igualmente cuenta con 10 minutos para informar. Muchas gracias, doctor. Buen día con todos. Bien, brevemente voy a tratar de explicar el tema de los hechos para poder comprender el caso. El 7 de enero de 1989, repito, el 7 de enero de 1989, se firmó una escritura pública de adjudicación. Entre comillas lo digo adjudicación porque en la realidad, en el fondo, fue un contrato de compraventa en el cual la asociación demandada, la asociación Humapalca, le transfiere, le otorga o le adjudica un inmueble ubicado en el lote 6, manzana C de la zona 2 del distrito de, bueno, de la zona de Humapalca de Socabaya. ¿A quién? A mi cliente, al señor Segundo Víctor de Alarcón. En consecuencia, desde el año 89, el señor Víctor continuó siendo asociado de la asociación debido a que todavía faltaba formalizar, independizar, sanear todo este predio de la asociación, incluido el predio que se le había vendido o que se le había adjudicado. Entonces, el señor Segundo de Alarcón fallece en el año 2004, si es que no me equivoco. Y en el año 2000, bueno, obviamente sus herederos asumen la batuta, asumen su titularidad como asociado y asumen evidentemente la propiedad de este bien. Sin embargo, el bien, como vuelvo a reiterar, no había sido saneado, no había sido independizado y no había sido identificado en registros públicos. En el año 2017-2018, recién este lote 6 de la manzana C se logra inscribir en registros públicos y evidentemente se logra inscribir a nombre de la Asociación Humapalca, motivo por el cual nosotros acudimos a registros públicos con la escritura pública a efecto que se le adjudique la propiedad a nombre de los herederos del señor Segundo. Bien, registros públicos nos dice, momentito, les voy a hacer unas observaciones porque en la escritura pública que firmaron en el año 1989 se advierte que se identificó el lote 6 con 5.100 metros cuadrados. Y en registros públicos se ha independizado, se ha saneado, se ha registrado, se ha titulado con un área mayor de 5.500 metros cuadrados. Asimismo, se advierte que la escritura pública, al ser antigua y al haber sido incluso por el doctor notario Taguada, solicito que me manden el archivo de notario para verificar si es cierto. Y una serie de observaciones. Entonces, estas observaciones formales, nosotros necesitábamos subsanarlas. ¿Con qué medio de prueba o con qué documento teníamos que subsanar estas observaciones que nos había planteado registros públicos? Con una escritura pública aclaratoria, una escritura pública adicional que subsane estos errores, tanto el metraje, tanto, etcétera, todas las observaciones de registros. Por eso es que nosotros le decimos a la asociación, otórganos una escritura pública adicional, ratificatoria, subsanatoria, que pueda subsanar todos estos errores. Y la asociación nos indica que un segundito, parece que hay una interferencia de un audio. Ok. Continúe, doctor. Prosigo. Entonces, nosotros acudimos a la asociación y la asociación se niega rotundamente y dice no, no les corresponde ese lote y se quiere apropiar del lote de mis patrocinados, de la sucesión intestada del señor Segundo. Entonces nosotros iniciamos el presente proceso solicitando otorgamiento de escritura pública complementaria, aclaratoria, ratificatoria para poder subsanar los errores de registros públicos. Ahora bien, el Poder Judicial, el doctor Lino en primera instancia, nos declara improcedente la demanda en virtud del inciso 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil. Esto es que la causal de improcedencia es que el petitorio es jurídicamente imposible.
Entonces, de primer momento nosotros ya tenemos que advertir un error, un primer error del juzgado, porque la fundamentación, la motivación para poder indicar de que el petitorio es jurídicamente imposible, lo hace en virtud de los fundamentos de hecho y de los alegatos de las partes. Textualmente lo ha establecido así en su sentencia. Entonces, encontramos un primer error de motivación incongruente, porque en ningún, y también motivación aparente, porque en ningún extremo de la sentencia, que declara improcedente, desarrolla el motivo por el cual la pretensión sería jurídicamente improcedente o jurídicamente imposible. En ningún momento de la sentencia se advierte un desarrollo, una motivación. Por lo tanto, incurre en una motivación aparente o una falta de motivación. Y segundo, existe una motivación incongruente porque hace un desarrollo, una pequeña motivación respecto de los hechos. ¿Y cuál es el fundamento real por el cual supuestamente ha declarado improcedente la demanda? Porque supuestamente, reitero, supuestamente, quienes habrían celebrado este acto jurídico, esta escritura pública de adjudicación, fueron personas que no tenían facultades de presidente o vicepresidente representando a la asociación. Y eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso judicial, en la audiencia y con los medios de prueba, nosotros sí habíamos logrado acreditar que los que habían suscrito esta escritura pública en 1989, al momento por lo menos de suscribir la escritura pública, de celebrar la escritura pública de adjudicación, sí tenían, reitero, sí tenían facultades inscritas incluso en registros públicos. Si me permiten, por favor, solamente quisiera compartir una pequeña presentación. A ver, permítame. No. A ver, en registros públicos, señores jueces, porque obra como medio probatorio en el expediente, se advierte que en 1986, el 3 de marzo de 1986, se inscribe el acuerdo de Junta General Extraordinaria en el cual se le otorga como Consejo de Vigilancia y presidente al señor Víctor Beltrán. ¿Correcto? Y en septiembre de 1987 también se nombra como vicepresidente al señor Juan Gualberto Martínez Mancilla. Es decir, que como presidente desde el 86 estaba el señor Víctor Beltrán y como vicepresidente estaba el señor Juan Gualberto Martínez Mancilla. ¿Hasta qué fecha estuvieron como presidente y vicepresidente de la asociación inscritos en registros públicos, es decir, bajo el principio de publicidad registral? Hasta el 5 de marzo del 89, porque el 5 de marzo del 89 se celebra la Asamblea Extraordinaria de Juramentación de la nueva Junta Directiva que iba a ser por el periodo 89-90. ¿Cuándo se inscribe esta Asamblea de Juramentación de la nueva Junta Directiva, a la que hizo referencia la parte demandada y a la que hace referencia el juzgado de primera instancia para declarar indebidamente improcedente la demanda? El 19 de junio de 1989. Ahora bien, recordemos, ¿cuándo se firmó la escritura pública de adjudicación o de compraventa? El 7 de enero del 89. Es decir, 2 meses antes de la Asamblea Extraordinaria de Juramentación de la nueva Junta Directiva y 4 o 5 meses antes de la inscripción de esta juramentación en registros públicos. Es decir, que el juzgado no ha valorado, no ha tomado en cuenta, no ha revisado siquiera la partida registral de la Asociación Humapalca para verificar si efectivamente los que suscribieron el contrato de adjudicación en favor del papá de mis clientes tenían o no tenían facultades. Porque si hubiera revisado registros públicos, la partida registral, se hubiera verificado, hubiera sustentado y se hubiera dado cuenta de que efectivamente al 7 de enero del 89, quienes suscribieron como presidente y vicepresidente en representación de la asociación, sí tenían facultades,
inscritas y facultades vigentes en registros públicos en representación de la asociación. Por lo tanto, nosotros consideramos que haber declarado improcedente nuestra demanda, primero contradictoriamente, indicando el inciso 5, que establece sobre un petitorio jurídicamente imposible, carece de fundamentación y motivación, es decir, incurre en motivación aparente. Y además, que incurren en motivación incongruente porque no ha tomado en cuenta los medios probatorios y el sustento es totalmente contrario a la verdad. Por estos motivos, señores jueces, miembros de la sala, nosotros solicitamos que se revoque la resolución de primera instancia, o por lo menos, dado que existe una motivación aparente, se declare nula y se advierta al juzgado de primera instancia todos estos errores para efecto de que se vuelva a emitir una resolución conforme a ley. Doctor de Anderas, el magistrado Cervantes le va a formular unas preguntas. Adelante, doctor. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, doctor de Anderas. ¿Me escucha usted? Sí, doctor, buen día. Bueno, de lo que he escuchado, en realidad veo que no es materia de otorgamiento de escritura pública la compra-venta, porque usted ya tiene una escritura pública, ¿no? En realidad, lo que está usted pidiendo es el otorgamiento de una escritura pública aclaratoria, más o menos, ¿no? Es lo que he entendido. Ya. Parece que hay una diferencia de área, ¿no? Entre lo que ha comprado y lo que finalmente está inscrito en registros. ¿Qué diferencia de área es esa, doctor? ¿De cuánto estamos hablando? Son casi 400 metros cuadrados, porque lo que compra son 5.162 y Ya. se inscriben 5.500, me parece. Ya. ¿Y cómo se explica esa diferencia? ¿Ha visto usted? ¿Por qué esa diferencia? Sí, lo que ocurre es que en el año 1989, los arquitectos en ese entonces de la asociación metraron 5.100 metros cuadrados. Y hasta el año 2017, que recién se inscribe en registros públicos, se hace una actualización con las medidas UTM, que son con topógrafos y todo eso. Entonces, por eso hay una diferencia. ¿Hay discusión o debate sobre el área por parte de la parte demandada? ¿Dice que deben pagar más o integrar el precio? No, en su contestación de demanda, doctor, solamente dicen de que como no tenían facultades los presidentes, el acto jurídico debería ser ineficaz o nulo. Eso es lo único. Pero incluso, doctor, sí hubo una tentativa, conciliación por parte de la asociación. Y ahí en la conciliación sí dijeron, sí, por favor, páguenme un poquito más y les entrego el terreno. Pero entonces su escritura aclaratoria básicamente es por el área, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero el juez ha observado que no tiene representación ¿en dónde? ¿En la anterior escritura o es lo que no capté bien? ¿Dónde dice el juez que no tienen representación? En la misma escritura de adjudicación del año 89. La anterior. Sí. Bueno, en realidad eso es lo que dice la asociación. Y nosotros le dijimos al juez de que efectivamente sí tenían. Y el juez ampara el argumento de la asociación y dice que no tenían, pero no encontramos el argumento o el medio probatorio donde efectivamente se demuestre que no tenían facultades. En registros públicos, clarísimo está que sí tenían facultades, doctor. Correcto. Esa es toda mi parte, señor presidente. Gracias. La causa queda al voto, doctor. El siguiente proceso, señora Ratón. Hemos finalizado, señor presidente.